hablando, ¿no? Estamos hablando desde el punto de vista de un camino que va del paradigma actual, donde lo máximo que se nos, entre comillas, permite es elegir, ¿no? Es decir, que está un poco el paradigma también del actual sistema democrático, ¿no? Tú eliges entre una oferta y la libertad consiste justamente en tener la capacidad de elegir. Creo que nos movemos hacia una evolución donde además de elegir queremos construir, ¿no? Quiero hacer hincapié en que estoy hablando de una evolución. Entonces el modelo del elegir nos desaparece cuando pasamos al modelo del construir, ¿no? Entonces en el modelo del elegir, que es el que estamos viviendo ahora, estamos delegando todo el rato, ¿no? En todos los sentidos, delegamos, por ejemplo, en términos políticos y de gestión urbana, tú delegas en alguien que gestiona la ciudad. Estás delegando también en términos profesionales, es decir, que digamos, en el día a día, en muchas de vuestras acciones, de nuestras acciones, delegamos y confiamos muchísimo en la profesionalidad, en el trabajo de los demás. Entonces tú delegas, ¿no? Es decir, que delegas en que haya alguien que trabaje, no sé, en la gestión de las energías, y luego te das cuenta que quizá sería interesante tener una visión mucho más consciente de cómo se está produciendo esa energía, ¿no? Nosotros hemos delegado en eso, ¿no? Y eso tiene que ver con la especialización. Es decir, el cuento que hemos aceptado es que la especialización es el mejor sistema para tener ciudades y sociedades más avanzadas y más justas. Es decir, es un poco la idea de que si todos nos especializamos en algo, todos saben hacer algo, en caso de decirlo, de puta madre, ¿no? Entonces todos somos expertos, y entonces la suma de toda esa excelencia no puede ser otra cosa que un mundo mejor, ¿no? Entonces tendremos médicos súper buenos, arquitectos súper buenos, sociólogos súper buenos, todo tipo de profesionalidades, ¿no? Y luego, claro, yo creo que ahora nos damos cuenta que no funciona así, que no es suficiente, no es interesante una sociedad de excelencias, sino que es más interesante una sociedad excelente, ¿no? que es diferente, donde, ya lo veremos, donde estamos hablando de un sistema basado en la inteligencia colectiva, donde la suma de la acción de cada uno es mayor de la simple unión de las capacidades de cada uno, ¿no? Es decir, que el trabajo colectivo tiene un plus que es mucho más potente del que puede hacer simplemente la suma de la capacidad de cada uno, ¿no? Entonces, y eso también, el modelo que vivimos nos ha llevado mucho, nos ha parecido también súper normal diferenciar entre digamos, la fase de producción y la posición de producción con la función de consumidor. Es decir, que, por ejemplo, hablando una vez más de profesión, yo soy de producción arquitecto y luego todo el resto que necesito en mi vida lo consumo. Es decir, en teoría debería ganar dinero como arquitecto y luego con ese dinero puedo vivir y conseguir todo lo demás que necesito, ¿no? Y ahora nos parece lo más normal del mundo, pero nuestros abuelos no pensaban en esos términos. Últimamente me gusta mucho citar una frase de un chico italiano que ha montado un proyecto súper chulo, que luego lo veremos cuál es, que dice: nosotros, y hablo de mi generación, que somos ya 30-35 años, somos la primera generación que rechaza la generación y los valores de la generación de nuestros padres, y eso no es una novedad, pero la novedad viene después. Y somos los primeros que recuperamos los valores de nuestros abuelos. Es decir, que nosotros, aunque somos la generación súper tecnológicas, estamos recuperando los valores que realmente eran súper normales digamos, en el día a día de nuestros abuelos. Y no hablo de una vuelta al pasado, sino que hablo con una mirada hacia el futuro grande así. Yo soy muy optimista y creo que el futuro nos va a presentar cosas muy, muy buenas, pero hay que saber mirar también al pasado, ¿no? Entonces, nuestros abuelos eran productores y consumidores a la vez.
ese concepto que veis ahí a la derecha, eran prosumidores, aunque esa palabra seguramente nunca la habían oído antes, o prosumer, pero ellos entendían que además de trabajar en lo que trabajaban, había toda una serie de otras cosas que les ocupaban en el día a día, que ellos mismos tenían que producir, ¿no? Desde un mundo más rural a un mundo incluso urbano, siempre había algunas cosas que tú podías producir o reutilizar, ¿no? Digamos que estamos hablando también básicamente de un mundo no consumista, ¿no? Donde los objetos no son... no acaban siendo obsoletos tan rápido y los tiramos, sino que los objetos se reutilizan, se retransforman, ¿no? Y luego también el mundo en que estamos viviendo, afortunadamente está cambiando, es un mundo en el que hemos privilegiado el aislamiento. Es decir, que en el fondo, en un concepto de especialización, de délega y de separación entre producción y consumo, al final parece casi que todo está resuelto, que tú estás en tu casa con tus muebles de IKEA, en tu reino independiente y todo ese tipo de historias y no necesitas nada más, todo está resuelto, ¿no? Y entonces, bueno, yo entiendo que lo que estamos ahora construyendo es justamente otro modelo en el que queremos participar más, en el que en lugar de pensarnos como especialistas de una cosa como muy concretas, entendemos que es importante hibridar y generar como conexiones entre diferentes dominios de conocimiento, de profesiones, incluso de vida de día a día, ¿no? Somos prosumidores. Y en lugar del aislamiento, en lugar de estar todos encerrados en nuestra casa, empezamos a entender que podemos conseguir, digamos, una vida más interesante y más agradable en el momento en que generamos procesos de inteligencia colectiva, ¿no? En este sentido, os adelanto una cosa que os quería mostrar al final, pero que creo que viene muy al caso para entender de lo que hablo, porque si no parece que es todo muy teórico. Estuve ahora hablando de esto, de este concepto de Shareable City en Italia, en Bolonia, y en Bolonia hay un proyecto muy, muy potente que acaba de empezar, que se llama Social Street. Es socialstreet.it, la página web. Luego pondré la página para si la queréis visitar. ¿Qué consiste? Básicamente un joven que claramente como todos utilizamos mucho las redes sociales, empezó a usar el Facebook para conectar con los vecinos de su calle. Dijo, ¿cómo es posible que estamos todos conectados y sin embargo no nos conocemos, ¿no? Entonces creó un grupo en Facebook y en ese grupo empezó a invitar a la gente que sabía que vivían en esa calle. Con un sistema de amigos intentaba entender los que vivían en esa misma calle. Y entonces al final en ese grupo se generó un debate de gente que vive en la misma calle y después de un tiempo esa conexión que era digital empieza a ser presencial, es decir, que la gente que estaba en ese grupo se empieza a encontrar y empieza a generar todo tipo de actividades, intercambio de recursos, trueque, montaban fiestas, gente que no se conocía de nada, ¿no? Entonces, eso es inteligencia colectiva, básicamente, es decir, que ellos, digamos que frente al aislamiento, se han lanzado a descubrir un mundo nuevo. Y lo que me contaba este chico, que me resultó muy, muy interesante, que yo, digamos, lo intuyo que es así, me dice, lo más interesante es que yo ahora mismo vivo mejor. O sea, no es una cosa teórica de esto de gente que quiere pensar del futuro, que está obsesionados con las redes sociales o tecnología o yo qué sé, o algún interés detrás. No. Dice, es que yo ahora vivo mucho mejor. Yo ahora puedo contar con una red real de 50 personas de la que puedo confiar. Y mi día a día ha cambiado muchísimo. Es decir, yo vivo ahora en un espacio agradable porque la dimensión en la que yo vivo se ha, se ha transformado y ha incorporado una dimensión de solidaridad social que antes no tenía. Y que no es naif decir que el dinero no te da, ¿no?